Versículo del día de hoy, Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así dice ese versículo. Es cortito, es muy fácil, ¿no? No hay justo ni aun uno. Cuando le preguntamos a las personas si son pecadores o si son justos, hay un versículo que, aunque personas no hayan leído la Biblia completa, pero hay un versículo que se sabe, y es este versículo. Cuando les decimos, ¿tú eres justo o tú eres pecador? Hay personas que nos han contestado, muchos nos han contestado, ay, pero yo sé que en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Así nos han dicho. En la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Me sorprende que me haga esa pregunta de que si soy justo o no soy justo, porque en la Biblia dice que ¿quién puede decir que sea justo, no? Así lo traducen, ¿no? Aquí no está diciendo quién puede decir que sea justo, ¿no? Aquí en este versículo dice, no hay justo ni aun uno. Curiosamente, en la Biblia, y ese es el dato sorprendente, en la Biblia hay más de 200 versículos que hablan de los justos de manera afirmativa. Es decir, que dicen que sí hay justos, que los únicos que van al cielo son los justos. Los únicos que pueden alcanzar la vida eterna son los justos. Los únicos que reciben la salvación fueron los justos. Los únicos que pueden vivir por la fe son los justos. Así hay más de 200 versículos. Pero lo sorprendente, las personas, aunque no hayan leído la Biblia, muy probablemente es porque en sus iglesias se lo han transmitido, el único versículo que conocen es el que dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Es el único versículo que conocen. Si bíblicamente la única forma de que alguien reciba la salvación es por ser justo, ¿quién es entonces el que realmente ha hecho que las personas conozcan el único versículo que habla de los justos en sentido, aparentemente, en sentido negativo? ¿Y por qué decimos aparentemente? Porque si hay solo uno que dice, si solamente hay un versículo, entre más de 200, si solo hay uno que dice que no hay justo, en relación a los otros más de 200 que dicen sí hay, sí hay, sí hay, los únicos que van al cielo son los justos, los únicos que van a entrar en la presencia de Dios son los justos. Iglesia es la congregación de los justos. Todo esto no se suele enseñar en las que se conocen como iglesias, pero curiosamente está en la Biblia. Y curiosamente la gente se sabe el único que pareciera que dijera que no existen, los justos. Pareciera, ¿no? No dice que no existan. Cuando uno mira en contexto, ¿qué es mirar en contexto? Mirar todo el capítulo, mirar toda la Biblia. No solamente el capítulo. Algunas veces, dice Isaías, capítulo 34, 16, que Dios reunió todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos y que llamamos la Biblia. Dios fue el que los reunió. Y dice que Dios dejó cada uno con su compañera. Entonces, para mirar exactamente qué quiere decir un versículo, tenemos que buscar en toda la Biblia. No solamente contexto es dentro del mismo capítulo, también contexto es dentro de la misma Biblia. Entonces, mirando entre la misma Biblia, así no hay justo ni aun uno, se refiere a que nadie es justo por sus obras. De esa manera, no hay justo ni aun uno. Diciéndolo completo, es nadie puede ser justo por medio de sus obras. Nadie se puede justificar delante de Dios por tratar de ser bueno o, peor aún, por tratar de ser mejor que otros. Las religiones son comparativas. Las religiones le enseñan a las personas escalas. Bíblicamente no existen, esas escalas no existen. Por ejemplo, cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús. ¿Cómo la llevaron? La sorprendieron en el acto del adulterio y se la llevaron a Jesús. ¿Cómo pensaban ellos que eran? Ellos pensaban, esa mujer es una sucia, una cochina, así pensaban, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué miraba? Solamente mira una cosa. ¿Hay o no hay pecado? ¿Cuál es el inconveniente para que una persona pueda verdaderamente ser hijo de Dios? Para que una persona verdaderamente pueda entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál es el inconveniente?
el pecado. Nuestro Señor Jesucristo no estaba mirando, ustedes hoy se levantaron temprano, ustedes hoy hicieron largas oraciones, ustedes se saben la Biblia de memoria, porque ellos se sabían la Biblia de memoria, se sabían la Biblia de memoria, se levantaban, tenían una disciplina, todos los días se levantaban temprano, hacían oraciones y no por 1 minuto, 2 minutos, no, ellos oraban 1 hora, algo así. Y ellos todos los días así debatían sobre algún pasaje de la Biblia, así hablaban. Entonces, ellos tenían como un ritmo de disciplina que los hacía sentirse mejores que otros. Pero bíblicamente, delante de Dios, lo único que Dios mira ¿es pecador o no es pecador? Así se sepa la Biblia de memoria, así haya hecho ayuno, así haya diezmado de todo sin falta, sin faltar nunca, siempre, siempre diezmando sin falta. Así haya hecho muchas cosas. Lo único que Dios mira ¿eres pecador o no eres pecador? Por eso la pregunta que Jesús les dijo fue, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Ellos, ¿por qué la llevaron a ella? Porque ellos se veían que eran mejores que ella. Por eso se atrevieron a juzgarla, por eso se atrevieron a llevársela a Jesús. Pero Jesús, ¿qué está mirando? Jesús no está mirando si son mejores o no. Jesús está mirando ¿son o no son pecadores? Solamente eso está mirando. Dios, ¿qué mira? Únicamente la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira las apariencias. Entonces el hombre mirando las apariencias ve a unas personas mejores que otras. Pero Jesús, ¿cómo ve? ¿Es o no es pecador? Por eso esa es la pregunta que nosotros más hacemos para determinar si una persona está bien, está por el camino correcto, está en la verdad. La pregunta que le hacemos es, ¿tú eres pecador o eres justo? A veces solamente le hacemos la pregunta, honestamente, dime la verdad, ¿tú eres pecador o no eres pecador? A veces la hacemos así. A veces la hacemos, ¿tú eres pecador o eres justo? Pero lo que nos sorprende es que cuando preguntamos si son justos o pecadores, automáticamente quienes aún no han leído la Biblia, pero sí saben un versículo. Ay, en la Biblia dice no hay justo ni aún uno. Me sorprende que usted me haga esa pregunta. Curioso, ¿no? No conocen el resto de los versículos que dicen que los justos sí, pero ese lo sacan de contexto para decir que nadie es justo. Ese versículo lo que está diciendo es, nadie puede ser justo por medio de sus obras, ya que la única obra que nos hace justos delante de Dios, lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25, la única obra que nos hace justos fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo, como dice, Romanos 4, 25, dice, Jesús resucitó para nuestra justificación. Así dice la Biblia. Jesús resucitó. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. Él nos justificó. ¿Nosotros nos justificamos tratando de ser mejores que otros? No. Jesús nos justificó. Él fue a la tumba, Él murió. ¿Para qué murió Él? Para pagar el precio de nuestros pecados. Cuando Él resucitó, cuando miramos el libro de Levítico, Él pagó el precio perfecto. Él nos purificó, lo dice Hebreos 1.3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. No alcanzamos a explicar acá el Levítico, pero ustedes leen el libro de Levítico, entienden qué es necesario hacer para que el pecado sea perdonado delante de Dios. Cómo Dios reconoce un pecado ha sido perdonado. Y el pecado de nosotros ya fue quitado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú ya no eres más pecador, bíblicamente. La gente no va al infierno realmente porque haya o no haya pecado. La gente va al infierno por no poder creer a Dios. Entonces, ¿en qué están creyendo? En sí mismos. Si siguen creyendo en sí mismos, esa persona algo que va a rechazar siempre, la palabra de Dios, porque son dos cosas opuestas. O crees a la palabra de Dios o crees en ti mismo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque has permitido así que el Evangelio haya llegado al corazón de nosotros. ¿Cuántas personas desearían conocer el Evangelio y lamentablemente tienen ideas equivocadas o vagas o superficiales? Algunos saben cómo se dice Evangelio en un idioma, en otro idioma, en español, en hebreo, en griego. Algunos saben como qué es lo que hace el Evangelio, pero muy pocos saben qué es el Evangelio. Y solamente por creer el Evangelio es que una persona puede ser salva. Permite que las personas que están viendo este video, ya sea en directo o también la grabación que queda en YouTube o en TikTok,
Permite, Señor, que reciban la salvación, que puedan arrepentirse de sí mismos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, consideramos el versículo del día de hoy. Dios mediante, mañana estaremos compartiendo el versículo del día de mañana. Todos los días por un espacio de 10 minutos aproximadamente estamos compartiendo el versículo del día. ¿Cómo nos consigues en TikTok o en YouTube? Son las dos redes sociales principales. Nos consigues con el mismo nombre que tenemos acá. En ese momento la transmisión se está haciendo en directo desde TikTok. Y el nombre que tenemos es Escrito está también. Esas 3 palabras, no son 2, son 3. Esas 3 palabras, escrito está también, las dijo nuestro Señor Jesucristo. Únicamente aparecen una vez en la Biblia y las dijo nuestro Señor Jesucristo. Así nos puedes encontrar tanto en TikTok como en YouTube. Nos vemos mañana con el versículo del día de mañana.